Buenas noches para los compañeros que se están conectando. Estábamos conversando con el compañero y le estaba dando nada más algunas instrucciones con relación a la réplica de la clase en sí, orientado ya en el MySQL. Lo que también estaba diciéndole al compañero es que estuve verificando los trabajos que pudieron levantar los compañeros con relación a la tarea y vi que prácticamente ocho alumnos nada más pudieron levantar. Entonces lo que hice fue prolongar la fecha de entrega y va hasta el día jueves a las 12 de la noche termina el horario. Entonces, si tienen todavía alguna duda, no pudieron terminarlo en forma correcta, quieren volver a verificar, entonces pueden tener ese lapso de tiempo disponible para poder terminar el ejercicio en sí y lo pueden levantar. Y debido a esa situación también el día de hoy lo que estamos haciendo es darle seguimiento a las consultas con relación al trabajo. Es decir, si tienen ustedes alguna duda, si tienen algún error, entonces ustedes pueden compartirme su pantalla y yo desde aquí les voy a tratar de brindar el soporte necesario para aclarar las dudas. En caso de que no tengan ninguna duda, que hayan terminado y esté todo ok, yo les puedo liberar debido a que el día de hoy no voy a desarrollar la actividad que tenía pensado debido a la cuestión del trabajo práctico, ¿verdad? Entonces, esa es el planteamiento para la sesión del día de hoy, gente. Entonces, si tienen alguna consulta, si quieren empezar a mostrarme su avance, si quieren mostrarme su error, entonces, por favor, siéntanse en confianza y vamos a ayudarnos. Buenas, profe, ¿qué tal? Sí, yo tuve un inconveniente, o sea, no sé si inconveniente, ¿verdad? Pero no sé si usted alzó cómo instalar el motor, ¿verdad? El motor de base de datos o una guía, porque instalé y creo que me sentí un poco perdido, ¿verdad? No, en realidad con el MySQL no tuvimos esa sesión. Eh, a ver, voy a ver un poco. Si tengo el instalador, voy a compartir y voy a buscar una guía también que les pueda servir. Yo justamente creo que al compañero José me había también comentado esa situación y le había pasado un link en donde había unos pasos oficiales sobre cómo instalar el MySQL. Voy a buscar ese chat y puedo reenviar al grupo de WhatsApp también ese link para que puedan tener ese soporte. Genial, por favor, profe, porque intenté instalar y pide algunas contraseñas, creo, y eso ahí me sentí un poco perdido. La contraseña que te pide el MySQL normalmente es la contraseña que vos le querés asignar al usuario administrador, al usuario root. Pero creo que esa es la única contraseña que te pide. Después, creo que ya esto es siguiente y bueno, pero esa era en la versión que yo había instalado en su momento, ¿verdad? Tal vez las nuevas versiones estén pidiendo alguna configuración extra que yo desconozco. Voy a fijarme un poco, profe, tal vez no me fijé bien y voy a probar y te aviso en la semana, como escuché que el digital, compa, cuando tengas tu tiempo libre, ¿verdad? A No, disposición. y la idea es que ustedes vayan preparando su ambiente porque en el examen final va a ser este tipo de situaciones la que va a salir como ejercitario, ¿verdad? Un archivo con datos y les va a pedir crear una tabla dentro de un motor de base de datos. Entonces, evidentemente, tenemos que subsanar todos los problemas del motor primeramente para que podamos gestionar la conexión y realizar todo lo que tenga que ver con el trabajo, porque al realizar el trabajo práctico que pusimos como eh, que planteamos dentro de la plataforma, ese trabajo práctico tiene dos objetivos, ¿verdad? Lo del trabajo en sí y la práctica en sí. La práctica ya pensando en el examen. Entonces, evidentemente tenemos que ayudarnos para poder subsanar todos los problemas que tengamos. Genial, profe, muchísimas gracias. Por nada.
Si alguien más quiere realizar alguna consulta, quieren, Roque, creo que vos me habías enviado un WhatsApp en fin de semana y yo el fin de semana al final tuve que realizar una actividad personal y no pude conectarme más al domingo. Entonces creo que contigo tenía pendiente de revisar un problema que te estaba saliendo. No sé si pudiste subsanar, Roque, ese problema. Ah, ya estás dentro desde tu celular. Bueno, y en caso de que no hayas podido subsanar el problema el día de mañana, podés también, después del mediodía, el día de mañana creo que voy a tener disponibilidad de tiempo. Entonces podemos mirar también tu error en caso de que todavía estés con esa situación problemática. ¿Algún otro compañero que tenga alguna consulta, que quiera mostrarme algún error, que quiera mostrarme el avance de sus trabajos? Adelante, compañeros. Profe, yo tengo una consulta. Te escucho. Yo tengo una confusión. Yo estaba viendo lo del MySQL y no sé en cuál es lo que hay que trabajar, profe, en el MySQL Workbench o el que dice MySQL Jot. Los dos son administradores, los dos cumplen la misma función, vamos a decirle. Solamente que el SQL Joc, el MySQL Joc es un administrador que no forma parte del kit de instalación que ya viene disponible desde la página oficial del MySQL. El Ah, SQL entiendo, profe. Workbench creo que es ya el administrador por defecto que ya trae ya el kit de instalación desde la página oficial del MySQL si vos te descargas el instalador en sí. Ah, Pero vos entiendo, elegís profe. con cuál trabajar, cualquiera de los dos cumple la misma función. Profe. Ahí estaba la confusión entonces, porque se parecen bastante. Y sí, ¿no? Y por eso, son programas diferentes pero que cumplen la misma función. Vos tenés instalado tu servidor de base de datos que es el MySQL y luego tenés que tener un administrador gráfico, vamos a decirle, o si no lo tenés que hacer todo en forma de consola, ¿verdad? Entonces, Sí, entiendo. para no administrar por DOS tu MySQL, elegís qué administrador utilizar. Y hay varios, ¿verdad? No solamente esos dos, hay N cantidad. Ya, profe, ya. Entiendo. Gracias. Por nada. Profe, te puedo compartir mi pantalla. Creo que ahora entré y para mostrarte más o menos, para preguntarte si es este, si está correcto de... Adelante, adelante. ¿Se ve, profe? Sería este, ¿no? Pero este es el de Oracle, si más no me equivoco. ¿Cómo, profe? Este es del instalador, este es del motor de base de datos de Oracle, el que vos me estás mostrando. Sí, sí, el que tenías en el de la plataforma. Descargué de ahí los instaladores. Este, el Oracle, está Sí, no, y... pero los ejercicios finales nosotros los estamos haciendo sobre el MySQL. claro, claro, claro.
Entonces, eso es lo que tenés que tener en cuenta. Ahora que al inicio planteábamos hacerlo sobre el Oracle, pero tuvimos inconvenientes, entonces migramos al MySQL. Ah, claro, eso yo confundí totalmente y por eso no podía instalar. Pero eso puede esperar de, ¿cómo es? De la plataforma nomás, luego, ahora, del Mac. Sí, yo estoy buscando ahora mi instalador. En algún lugar debo de tener. Entonces, para mostrarles la instalación del paso a paso y para compartir con ustedes el instalador también, para que puedan tener. Genial, profe. Solamente eso, profe, muchísimas Dale, gracias. dale. Quédate nomás ahí atento para ver si hacemos Sí, la sí, sí, instalación. estoy atento. Profe, Sí, profe, también si por ahí cabe dentro de tus posibilidades, si podés así crear una tabla desde cero en MySQL, una tabla sencilla no, para que quede así registrado también cómo podemos crear las tablas. Así sin ningún problema. de esta forma va más fácil. Sí, sí, sin problema. Gracias.
Bueno, estuve buscando mi instalador, pero no encontré. Así es que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la demostración nuevamente descargando la última versión que está disponible en la página del MySQL. Entonces, luego voy a compartir el instalador también con ustedes, por si quieran, ¿verdad? Para que no tengan que descargarlo. Entonces, ahora estoy procediendo a compartir mi pantalla y lo que primeramente hago es ingresar a la página de MySQL. Ingresamos. ¿Me confirma que están visualizando mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en el Sí, buscador en profe. sí directamente ponemos MySQL. Vamos a la página oficial de MySQL. Directamente podemos irnos a la opción del download. Siempre tienen que tener en cuenta que hay una versión de pago y una versión para la comunidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que siempre buscar es esta es la versión de pago, ¿verdad? Evidentemente. Tenemos que irnos al que es la versión de comunidad o la versión para la comunidad, que es la versión free normalmente. Y buscar el que es para nuestro tipo de sistema operativo, que en este caso es, en mi caso particular, para Windows, ¿verdad? Si todos usan Windows, perfecto, ¿verdad? Entonces, si usamos Linux, entonces evidentemente tiene otro proceso de descarga. Entonces, cliqueo sobre la opción instalador para Windows y acá me pide nuevamente que elija si voy a querer descargarme el instalador Web Community. Este yo no lo probé todavía. Me imagino que debe ser algún tipo de herramienta nada más por el tamaño, que es de 2,4 megas. Entonces, evidentemente yo voy a directamente a descargar el instalador que pesa 435,7 megas. Entonces, elijo esta opción, le doy download. Si quiero registrarme, esto es opcional, esto no es una obligación, le digo que no, que quiero continuar con mi descarga. Y aquí ya me empieza a descargar, ¿verdad? Dependiendo de nuestra velocidad de internet, esto va a tardar un poquitito más, un poco menos, ¿verdad? A mí me dicen que me queda 2 minutos restantes. Entonces, se fijaron que básicamente ni siquiera me está pidiendo un usuario y una contraseña. Es un proceso totalmente intuitivo, es un proceso transparente, lo estoy haciendo desde la página oficial del MySQL. Entonces, ahora mismo estoy descargando el instalador del servidor en sí de MySQL. Vamos a ver si con ese instalador ya me configura para poder instalar el kit completo, es decir, el motor más el administrador en sí. En caso de no ser así, evidentemente vamos a descargarnos el SQL Jog por fuera y configurar eso para que apunte al MySQL. Y como pidieron los compañeros, vamos a hacer la demostración de la conexión y la creación de algunas tablas para que podamos continuar con el trabajo en sí. Queda menos de un minuto. Entonces, yo ya tengo instalado un MySQL. Esperemos que no me genere error. Me imagino que no me va a generar. Puede ser que en el tema del puerto lo que me diga que ya está ocupado el puerto. Y en caso de que me detenga, lo que voy a tener que hacer es desinstalar el que tengo instalado para poder instalar nuevamente y hacer la demostración. Aguardamos unos segundos mientras que termine el proceso. ¿Qué tal, profe? ¿Me puede escuchar, profe?
Sí, te escucho. Genial. Voy a esperar que termine con tu compañero y pues te hago un par de preguntitas, por favor. Perfecto. Bueno, ahí ya ha finalizado la descarga. Vamos a proceder en abrir como para ir demostrando la instalación en sí. El primer paso normalmente lo que hacen es siempre los instaladores es verifican los requerimientos del sistema, si el instalador cumple con los requisitos para el sistema operativo, si hay compatibilidad. Entonces suele tardar unos segunditos, inclusive puede tardar unos minutos. Eso es el proceso que está haciendo ahora mismo. Como se fijan, este es el paquete oficial de Oracle, debido a que Oracle es propietario del MySQL. Y aquí nos va a pasar la lista de los productos que se van a instalar. Como les decía, como yo ya tengo instalado un MySQL en sí, acá me da las opciones de reconfigurar el MySQL, no me da la opción de instalar. En este caso, tendría que primero desinstalar la versión que tengo para poder hacer la demostración, que es este MySQL 5.5, que prácticamente debe ser la misma. Vamos a darle un poco de reconfiguración. Bueno, el puerto
Estos serían prácticamente los mismos pasos que cuando se va a hacer la instalación. Normalmente lo primero que te muestra es el puerto con el cual se va a hacer la conexión a través de TCP/IP. Si tu puerto 3306 está liberado dentro de tu servidor, dentro de tu máquina, ya te asume por defecto este puerto, porque este es el puerto por defecto del MySQL. En caso de que ese puerto ya esté utilizado por otro software, aquí te va a figurar otro puerto, te va a poner ya por defecto también el MySQL, te pone ya por defecto otro puerto. En este caso, como es el mismo puerto, le doy siguiente. Acá es donde se pide la contraseña para el usuario root y te pide que reiteres. Y aquí te pide o te da la opción de que vos puedas agregar otros usuarios. Entonces aquí es donde ustedes le van a agregar la contraseña para su usuario root. Yo le voy a poner contraseña 1 y voy a reiterar el mismo debido a que yo utilizo eso nada más. Tiene que ser un mínimo de 4, dice. Entonces le voy a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y evidentemente el nivel de seguridad es bajo, ¿verdad? Pero es a nivel académico. Entonces ya he ingresado o voy a actualizar mi contraseña de mi usuario root. Si ustedes quieren agregar más usuarios, evidentemente aquí tienen las opciones. Entonces, ese usuario root es el que vamos a estar utilizando para poder gestionar nuestras conexiones. Entonces, cuando ustedes estén instalando de cero, van a tener la misma pantalla que yo estoy teniendo y van a tener los mismos pasos que realizar. Entonces, una vez que le han asignado la contraseña, es importante que esta contraseña que ustedes están aquí ingresando sea la contraseña que almacenen, ¿verdad? Que guarden, que se recuerden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando van a gestionar la conexión usando un SQL Job, evidentemente esa es la contraseña que van a tener que incluir en su gestión de conexión. O cuando vamos a hacer la conexión desde nuestro software, cuando hacemos la configuración desde el proyecto, en la clase de conexión, ahí tenemos que utilizar esa misma contraseña. Por eso es importante que la contraseña que van a incluir sea una contraseña que ustedes recuerden, evidentemente. Entonces, una vez que hayan ingresado la contraseña, vamos al siguiente. Y acá nos habla de configuración de servicios nada más. Le digo que no voy a configurar ningún servicio adicional, le digo que voy a usar el servicio estándar nada más del MySQL. Siguiente. Va a parar mi servidor actual y va a actualizar según las reglas y va a volver porque lo que yo estoy haciendo, pues estoy aplicando una reconfiguración de instalación. Entonces, en el caso de ustedes, acá le va a decir instalando, configurando, y a mí me está diciendo va a parar el servidor, va a aplicar las configuraciones, va a volver a levantar. Dice que ha fallado mi configuración. Bueno, tengo que ver si falló la totalidad o si solamente falló el archivo de seguridad. Configuraciones de seguridad. Seguramente la configuración de seguridad se refiere a la contraseña que le pusimos, una contraseña muy débil. Pero vamos a ver. Voy a volver a ejecutar. Lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a levantar mi SQL Job. Y me voy a gestionar una nueva conexión. Evidentemente, cuando ustedes instalen el SQL Job, si van a usar este administrador, todo esto que ustedes ven acá son
bases de datos mías. Entonces, evidentemente, ustedes no van a tener esto. Van a File, le dicen New Connection, y aquí es donde utilizan el dato de conexión que les había dicho ahora. En su host, evidentemente es localhost, el usuario de root, y la contraseña en el caso anterior era 1. Le doy test conexión, y como no se aplicó los cambios, se mantiene nuevamente mi conexión con mi contraseña anterior, que fue 1. Fíjense que es la misma versión del MySQL, por eso es que yo no pude volver a instalar. Y posiblemente para poder configurar de nuevo tengo que parar el servicio, configurar y luego encender, ¿verdad? Entonces, es una suposición mía ahora. Pero ya se fijaron cuál es el procedimiento. El único lugar donde le pide contraseña es el momento en donde le tienen que asignar una contraseña a su usuario root. Y luego con ese usuario root ustedes gestionan desde el SQL Job, en este caso, gestionan la nueva conexión. Entonces, generan una nueva conexión. Si quieren ponerle un nombre, le dan un nombre, le ponen el localhost, el usuario root, que es el usuario por defecto, la contraseña, el puerto. Una vez que ingresado esos datos, le dan test conexión y ahí está. Entonces, acá le pueden poner un nombre. Perdón, es aquí. Conexión martes, por defecto el usuario, localhost, el usuario root, perdón, por defecto el host, el usuario, la contraseña, que es 1 en mi caso, testeo mi conexión y me dice que ha sido exitoso. Perfecto, y le doy conectar. Entonces yo ya tengo por aquí uno que diga martes. Perdón. La conexión es martes. Estos son las bases de datos que yo estoy teniendo. Yo me confundí. Crucé nada más ahí los conceptos. Aquí me dice que mi conexión está establecida y estoy usando el nombre de la conexión martes. Y estas son las bases de datos que estoy teniendo dentro de mi motor del MySQL. Entonces, esos mismos datos que se utilizó para gestionar la conexión desde el SQL Job son los datos que tenemos que usar en nuestra clase tipo de motor. Ya, esto ya es en nuestro proyecto de laboratorio base. Entonces me posiciono aquí y fíjense que ahí está luego configurado para usar esos datos. El nombre de la base de datos, el usuario root, la contraseña 1, el puerto y el host. Entonces, desde aquí ustedes se van a tener que crear una nueva base de datos. Seleccionan la raíz, clic derecho, crear base de datos, el nombre que ustedes le van a dar. Acá, por ejemplo, si le ponemos martes-alc, creo una base de datos. Acá está la base de datos. Y desde el administrador también empiezo a configurar las tablas necesarias. Acá tengo tabla. Entonces hago clic derecho, crear tabla. El nombre que le voy a dar a esa tabla, que podría ser, por ejemplo, personas. La columna, acá le pongo el nombre de la columna, el ID, en este caso el tipo de datos que va a tener dicha columna, quiero que sea int, quiero que sea mi valor pk,
quiero que sea autoincremental. Entonces, al poner esos valores por defecto, yo ya puedo pasar a la siguiente columna y ahí poner ya, por ejemplo, número guión bajo cédula. Y acá nuevamente int, si quiero poner un valor 10 y le digo que no permita valores nulos. Aquí es todo gráfico. Ahora, si yo destildo esta opción, lo que significa es que va a poder almacenarse valores nulos. Como son datos en teoría, datos requeridos para poder almacenar una persona, entonces yo le tildo para que el motor en sí me rechace el dato si es que viene nulo esa columna. Entonces el siguiente dato, por ejemplo, nombres, acá es varchar, la extensión, la misma opción. Apellidos, mismo procedimiento. No. Y bueno, y de esa manera, si yo quiero ingresar acá la fecha de nacimiento, elijo el tipo de dato date. En teoría, la fecha de nacimiento también debería ser un valor siempre requerido. Y bueno, y después ustedes le van a ir agregando más datos según su necesidad, ¿verdad? Van agregando correo, van agregando dirección y van poniendo tipo de datos. Si quieren ponerle fijarle ya un límite. Y una vez que hayan ingresado todos los datos, le dan guardar. Me dice que la tabla ha sido exitosa o la generación de la tabla exitosa y me pregunta si quiero seguir continuando, perdón, si quiero continuar creando otras tablas. Al decirle sí, fíjense que la tabla personas aquí ya está y lo que tengo que hacer es indicarle el nombre de la siguiente tabla, que en este caso va a ser, por ejemplo, ciudades, por dar un ejemplo nada más. El mismo proceso. Con ID, digo que va a ser PK, que va a ser autoincremental. La siguiente columna. Y si quiero ponerle uno último. He creado todas las columnas, le doy guardar. Me dice que ha sido exitoso y le pregunta si queremos crear nuevamente otra tabla. Evidentemente ya, para ejemplo, ya tenemos creado dos tablas. Entonces, estas dos tablas ya están aquí en nuestra base de datos y lo que tenemos que hacer es utilizar esta base de datos para poder gestionar la conexión en el caso de ustedes si quieren evidentemente crear sus propias bases de datos. Aquí es donde tenemos que indicarle el nombre de esa base de datos. Entonces, esos serían los procedimientos, vamos a decirlo, los procedimientos básicos para poder instalar el MySQL y para poder utilizar el SQL Job para poder administrar ese motor del MySQL, la gestión de la conexión, la gestión de una base de datos y la gestión de las tablas dentro de las bases de datos. Se fijaron que todo es muy intuitivo, entonces creería yo que no van a tener problemas en poder replicar esta conexión y la creación de las tablas necesarias para que ustedes puedan realizar sus prácticas. No sé si tienen alguna consulta particular en este ambiente del MySQL. De mi parte no, profe. Bueno, entonces ni bien terminada la sesión yo voy a pasar el instalador, voy a comprimir y en este caso voy a generar un link para que ustedes los puedan descargar. O si ustedes de repente ya quieren descargarlo, ya en el video quedó registrado todos los pasos también para la descarga. Profe, Sí,
Profe, ¿será que le puedo hacer una pregunta de código, del código de Java? Claro, Sí. Viste que tú tienes ahí mismo, en la parte que dice Postgres, MySQL y Oracle. Vos tenés sí, las tres opciones de motores de base de datos. sí. Y el programa en sí detecta cuál es la opción que, viste, que se va a conectar o vos le tenés que asignar en algún lugar del código. Yo quiero que mi conexión va a ser por MySQL, por ejemplo. Tenés que venir. Este tipo de motor es una clase especial, es un tipo de NUM, mejor dicho, que serían como valores predefinidos a utilizar, ¿verdad? La Entonces, constante. estos valores vos tenés que seleccionar desde la clase conexión. Aquí en Ah, el los método variables. constructor, ahí es donde vos definís a qué motor de base de datos te vas a conectar. Sí, ya Entonces, entiendo. en otras palabras, vos aquí le decís que cuando vas a gestionar la conexión del tipo de motor, vas a elegir la opción MySQL y al elegir MySQL, ¿qué va a pasar? Va a recuperar todos los valores correspondientes a esa selección. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entiendo. Gracias, profe. Por nada, Profe, te quería contar mi señor. caso. Sí, Yo había probado, estuve replicando, hice un proyecto nuevo, estuve replicando todo lo que había hecho y logré que se conecte a la base de datos. Después está haciendo lo que es persona, estaba creando el DAO, el DTO. Y al compilar me dio un problema, me dice duplicate class. Me marca como que está duplicado la clase persona, ciudad y eh, persona DAO, persona DTO y ciudad DTO. Me dice un punto rojo ahí con un foquito rojo, me dice duplicate de class, modelo DTO y persona DTO. No sé qué, porque estuvo funcionando, se iba a conectar a la base de datos. Mi problema que tenía con la base de datos era que el string era distinto en mi caso. No, era como, no tenemos un ejemplo, MySQL, com.mysql.cj, es lo que es distinto al que usted dio en el ejemplo. eso es porque posiblemente el motor, la versión de tu motor ya es una versión superior a las 5. Sí, así A mismo es. partir de creo que de las 5, no sé si existe una 6, pero lo que yo estuve mirando también en algún momento en el trabajo es que cuando se actualizó a la versión 8 del MySQL, ya evidentemente algunas configuraciones son diferentes, ¿verdad? Y entonces cuando gestionas la conexión, sí, tenés que agregarle ciertos parámetros diferentes. Sí, eso llegó a funcionar. Me dice conexión establecida, le coloqué un error así, me dice no se conectó. Después fui avanzando con el tema de la creación de los DTO de personas. Y ahí yo quise probar una parte que usted también probó también y me dio ese error. Ahora ya no puedo más porque me dice que tiene un error y tiene esos puntos rojos ahí. Eso es lo que me da. El único error es ese y son repetitivos. No sé por qué. Y si te dice Observé. duplicate es como que se está duplicando las clases. ¿Tenés como para compartir tu pantalla? Sí, probablemente te muestro. Ahí se ve, profe, o no sé. O no sé. Sí. Aquí va a aparecer el error. Me dice acá duplicate class, ¿no? Eso es lo que yo veo ahí. Llegó a funcionar un par de veces con esas clases ahí y no dio problema. Cuando una vez que compilé, ahí sí ya, no sé dónde, acá no hay ningún lado. El único proyecto abierto.
Mm, Y sí, la verdad que Yo busqué en internet, estaba mirando así, decía algo sobre que da un problema porque queda como cacheado algo, ¿verdad? Y como da la caché, se soluciona eso. Estoy viendo, no sé por por dónde ir, ¿verdad? Porque la base de datos sí ya funciona, se conecta, espectacular. Crea la base de datos, los archivos, pero eso es lo que no está cuadrando. sí, no, realmente yo me acuerdo también que en algún momento a mí me pasó algo similar así. Y también era así, me decía que tenía que buscar un archivo de caché y tenía que eliminar y volver a crear. O sea, que había unos pasos, ¿verdad? Que tenía que hacerlo, pero a nivel de configuración, a nivel de archivo. Entonces lo que yo hice fue directamente crearme otras clases, cambiándole el nombre nomás para y borré esto, ¿verdad? Entonces en ese momento yo de esa manera nada más pude darle continuidad, ¿verdad? Entonces podés tal vez usar esa técnica, vamos a decirle una técnica rápida, te creas otra clase que diga, eh, no sé, ciudad, pero todo en minúscula, por ejemplo. Entonces, de esa manera ver si se subsana el problema y te eliminas el que dice ciudad de Teo. Genial, voy a hacer eso, voy a hacerlo, voy a Yo te corregir digo, todo. o sea, a mí también me pasó así, recuerdo, y también hice lo mismo que hiciste vos, googleé y me decía lo del caché y eso, y traté de hacerlo eso, pero en ese momento no disponía de mucho tiempo, entonces agarré y creé nomás ya otra clase con otro nombre y las clases que me daban error agarré y eliminé nomás. O sea, lo que tenés que hacer es, en teoría lo que te da problema es el nombre en sí de la clase, es agarrar y crearte una nueva clase, ¿verdad? Pero no vaya a agarrar y codificar de cero toda la clase, sino que el contenido en sí de esta clase ya copiar y llevarlo dentro de la nueva clase. Y entonces, por ejemplo, el método constructor y eso si tenés, bueno, entonces ahí le reemplazás nomás le actualizás a tu nueva clase. Pero los métodos set y get prácticamente van a ser los mismos, no vas a tener problemas. Así es, profe, sí, ya, yo estaba ya en un momento dado, hoy a la tarde vine ahora como para hacer, porque anoche me funcionó espectacular. Hoy estoy avanzando en las cosas y sí, ahora voy a hacer lo que me dice usted, voy a crear unas clases y borrar esta, a ver si ahí se subsana. Perfecto. Podés probar eso y en todo caso, si tenés alguna otra duda, podés nuevamente después nada más compartir tu pantalla, por si a otro compañero quiera compartir también su pantalla para mostrar su Ok, profe, situación particular. dale, dale. ¿Alguien más que quiera realizar alguna consulta, que quiera mostrar su trabajo, que tenga algún punto particular que mencionar?
Bueno, mientras eh, tengan alguna consulta o estén probando sus códigos, yo voy a ir preparando el instalador para compartir con ustedes. Cualquier novedad, por favor, me avisan nada más. Yo estoy conectado todavía, o sea, yo no voy a salir de no voy a salir de la videoconferencia, perdón, del video en sí, de la llamada. Voy a estar atento, solo que voy a estar en otra pantalla preparando el archivo. Entonces, por favor, si tienen algún comentario que realizar o mostrarme, levanten la mano, envíen un WhatsApp, envíen un mensaje, escriban o directamente háblenme para que yo pueda darle seguimiento. Profe, yo ya como tal aclaré mis dudas. Mañana voy a estar intentando haciendo todo lo que es la conexión y cualquier cosa le voy a escribir. No hay ningún problema, José. Bueno, gracias, profe. Por nada. Los compañeros que hayan también ya aclarado sus dudas o ya no tengan dudas, evidentemente también ya pueden retirarse y continuar con sus trabajos. Para los que se conectaron ya después de la aclaración, el trabajo que estaba originalmente hasta la fecha de hoy se extendió hasta el jueves, de tal manera que puedan tener un poco más de tiempo de terminar en su totalidad. Dale, profe. Genial. Gracias. Por nada. Profe, una última consultita, si es que me escuchas. Sí, te escucho. Profe, ¿hay algunas grabaciones en la plataforma que usted alzó que está en un drive? Tengo entendido. La fecha 6 de abril y el 11 que no se pueden descargar. Si es que se puede habilitar, por favor, profe, para que se pueda descargar. No se puede descargar, te dice. Sí, o sea, yo puedo ver, ¿verdad? Pero no puedo descargar. Y voy a mirar un poco la configuración porque normalmente ese ya está por defecto para que puedan descargar. Pero voy a ver si hay que habilitar alguna configuración extra o algún permiso. Dale, profe. Muchas gracias. Por Eso nada. nada más. Dale, por nada. Yo me desconecto, profe. Gracias. Por nada. Hasta luego. Yo me desconecto, profe, así sigo viendo otros videos. Perfecto, no hay ningún problema. Hasta luego.